Te damos gracias, Señor, en este día por tu gran amor y tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Te adoramos en esta mañana, Señor, y te rendimos toda adoración. Venimos delante de tu presencia, Señor, a darte todo nuestro ser, Señor, a rendirte, Padre, toda nuestra vida, Padre. Úsanos, Señor, usa nuestras vidas, guíanos en todo lo que vamos a hacer, Padre. Y en estos momentos, Señor, donde los cristianos, los que creemos en ti, Señor, estamos siendo probados, Padre. Manténnos firmes y fuertes, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Tenemos un servicio muy especial preparados para ustedes, unas canciones muy lindas. Vamos a recordar viejos tiempos, unas canciones viejitas, pero muy lindas en el Señor. ¿Cuántos creen que con Dios lo podemos hacer todo? Que no hay muro que Él no pueda derrumbar, no hay ejército que no pueda derribar. Con Cristo todo lo puede. Vamos a cantar y declarar que su nombre es grande y poderoso. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. ¿Cuántos lo creen? Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Quiero ver esas manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi liberador. Una vez más. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Pero con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi liberador. Con sus manos. Con mi Dios yo saltaré los muros. Sí, Señor. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. ¿Cuántos lo creen? Él es mi libertador. Fuerte. Él es mi libertador. Fuerte a Jesús. Él es nuestro libertador. Él es todo. Señor, queremos venir a rendirte nuestra adoración, a postrarnos delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que tú eres Rey, tú eres maravilloso.
y pecados, todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro, y su amor mi amor será. Cántalo. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Todo traigo a ti. Tráele todo a tu Salvador. Rinde tu ser delante de Él. Él te ama. Gracias, Jesús. Tú eres tan bueno, Señor, tan misericordioso. No hay nada ni nadie que se compare a ti. Eres santo, santo, santo. Cantamos a una voz y levantamos su nombre en alto. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Ahí donde estás, adórale, levanta tus manos a Él. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos, te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus
es santo y digno de toda alabanza y de toda adoración. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Gloria a su nombre. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos disfrutaron de esas canciones viejitas? Amén, de esos himnos maravillosos, que aunque son viejitos, sabemos que la palabra de esos himnos son poderosas. Y la doctrina detrás de ellos es sana y es verdadera. Gracias al Señor porque ustedes están aquí acompañándonos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por las vidas de todos aquellos que nos están viendo por Facebook Live, todos aquellos que nos verán después en YouTube o en los videos que estarán puestos en nuestras redes sociales. Le damos gracias a Dios por sus vidas, porque están aquí acompañándonos y porque el Señor es bueno, ¿verdad? Porque Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso. Les recordamos que todos los domingos y los miércoles tenemos servicio, los domingos a las 11:15 y los miércoles a las 7:30. Siempre estamos transmitiendo en vivo, ya tenemos muchos meses, varios meses de estar transmitiendo en vivo. Recuerden que si no pueden ver el servicio en vivo, siempre está disponible los videos en Facebook y también por nuestro canal de YouTube, para que lo puedan ver si no pudieron ver en vivo. Les recordamos que cada primer sábado del mes hay ayuno y oración de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana. El próximo ayuno y oración no es el próximo sábado, sino el que le sigue, en 2 semanas. Hay otra vez ayuno y oración. Acompáñanos si pueden, y si pueden acompañar desde casa y tener su ayuno y oración en casa, también lo pueden hacer. Tenemos un mensaje especial de la maestra Mayra Blandón para sus preescolares, que es el verso. Cada cuantas semanas, unas 3 o 4 semanas, cambiamos el verso para que los niños se aprendan versos nuevos cada mes. Y este verso es el Salmo 92:1. Mamá y papá, repíteselo a los niños, y a nosotros mismos también lo podemos tomar como algo para que nosotros lo aprendamos y lo guardemos en nuestro corazón. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿No era eso lo que estábamos haciendo ahora? Amén. Alabando al Señor y cantando salmos a su nombre. Él se agrada en nuestra alabanza. Él está contento y feliz de escuchar a su pueblo levantar salmos a su nombre. Vamos a entrar ahora al tiempo de los diezmos y las ofrendas. Como siempre anunciamos, hay 2 formas en cómo puede usted dar. Está el Cash App, y nuestro signo es el signo del dólar, Iglesia Mi Redentor. Ahí tiene el número de teléfono, y también puede dar su diezmo ofrenda en persona, puede darlo en un sobre aquí durante el servicio, o en la semana si le gustaría pasar por la iglesia y entregárselo al pastor. Para los que nos ven por Facebook Live o estarán viendo este video después, en los comentarios de Facebook ahí pueden encontrar la información de cómo puede dar por medio del Cash App. Y voy a pedirle a nuestro hermano que va a recaudar el diezmo y la ofrenda que se prepare, y vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te adoramos en esta mañana, Padre, y te agradecemos por tu presencia. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, y no nos abandonas. Porque tu provisión, Señor, nunca se ha ido de tu pueblo, Padre. Porque tú has sido fiel en todo momento, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre. Y venimos delante de tu presencia a rendirte nuestros diezmos y ofrendas, Señor, para que sean usados, Señor, para tu ministerio, Padre. Bendice cada mano que va a dar, a cada dador alegre, Señor. Y siempre, Padre, provéeles comida y alimento y sustento, Señor, en su hogar y para su familia, Padre. Y para todo aquel que tal vez en algún momento no tenga o le falte, Señor, sabemos que tu mano poderosa se estirará para ayudarle, Señor, y que tu iglesia está aquí para ayudar a todo aquel que está en necesidad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has usado como vasos, Señor. Tú nos has usado para bendecir, Padre. Y eso es lo que queremos ser. Queremos ser una iglesia que sirve, una iglesia que bendice, Señor, una iglesia que es usada por ti, Padre.
Te agradecemos, Señor, bendice el resto del servicio, Padre, que tu palabra, Señor, resuene de gran manera en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir deleitándonos en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede pasar adelante, hermano. Buenos días, amados. Amén. Les doy la bienvenida a ustedes que están acá. No somos todos los que estamos, ¿verdad? Una parte de la iglesia está aquí y otra está en sus hogares. No creo que haya muchos que estén viajando en estos tiempos. Así es que no voy a decir que otros están viajando. Pero sí, hay la inmensa mayoría de la iglesia está en casa. Más sin embargo, hay una representación de la iglesia del Señor. Así es que les saludo en el nombre de Cristo a ustedes y les doy la bienvenida a aquellos que no habíamos visto en un buen rato. Así es que nos gozamos sobremanera de tenerlos aquí a ustedes. Algunos que habían estado afectaditos de salud, el Señor los mantuvo, los fortaleció y finalmente los restauró de manera completa y total. Así que le doy la bienvenida a ustedes y los que están en casa los saludo. Les mando un abrazo virtual, ¿verdad? Porque ahora todo es virtual. Así que y ustedes también les mandan un abrazo, ¿verdad? Los que están en casa. Un saludo. Y siempre les recuerdo que yo jamás, nunca me voy a resignar a este estado de cosas. Porque la iglesia del Señor está diseñada para funcionar de una manera. Y si tú no observas o no te has dado cuenta que hay algo sobrenatural en toda esta situación, entonces estaríamos igual que el mundo. Pero detrás de todo esto sabemos que hay poderes invisibles, fuerzas que van más allá de lo que del hombre natural, de las organizaciones, que están constantemente conspirando. No solo contra la iglesia en sí, sino contra el ser humano mismo. Eso es lo que dijo Jesucristo y está plasmado en toda la Escritura. Dice que el diablo vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Pero él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y a través de todos sus apóstoles a quienes inspiró, nos enseñó también que existe un mundo espiritual que conspira contra los seres humanos, cuyo jefe ya sabemos quién es. Así es que no me conformo a este estado de cosas, porque sé que la iglesia del Señor está diseñada para funcionar no de manera virtual, sino de manera personal y poderosa. Amén. La presencia de la iglesia no se puede quitar ni se puede apagar. Y hoy quiero seguir compartiendo con ustedes el tema cuando los consejos no son suficientes. Y está en 2 de Timoteo, y les mencionaba a ustedes la semana pasada que el apóstol Pablo, sabiendo que su fin en este mundo, su misión está por terminar, y ya que él está a punto de partir ya de este mundo, no le queda mucho tiempo, entonces quiere pasarle a Timoteo el ministerio, el manto no apostólico, pero no por eso menos importante. Y en esta segunda carta a Timoteo del Nuevo Testamento le da una serie de consejos, recomendaciones, exhortaciones
y mandatos urgentes para que continúe el ministerio. Porque además él tenía la obligación de seguir formando a otros en la fe. Y les decía también que hay una buena cantidad de líderes cristianos que ya se fueron con el Señor, una generación completa, y otros que están muy ancianos y ya su fuerza física no les permite funcionar como antes. Es necesario un relevo. Y encima de esto nos cae esta situación en donde ha obligado a una gran cantidad de ministros a recluirse en sus casas, en sus hogares, o hacer uso de estos medios, porque además la misma condición de esas personas que ya están mayores, no es que yo esté joven, pero entiendo cuál es la situación. Hay personas mucho mayores que yo todavía que trabajan en el ministerio, pastores preciosos, hombres que son usados por el Señor, y encontrar relevo no es fácil. De lo contrario, el Señor no hubiera dicho aquellas palabras, ¿verdad? La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Los que se embullan a veces son muchos, pero los obreros de verdad son pocos. Y él dijo, oren para que el Señor envíe obreros a su mies. Entonces, Pablo trata de darle una serie de consejos, exhortaciones y mandatos a Timoteo. Ahora, cuando uno ve que ya aquella persona a la que tú estás tratando de aconsejar, no queda mucho tiempo o no tienes mucho espacio para interactuar con esa persona, pero tú quieres que reciba todo lo que tú tienes. ¿Cómo trasladarle a una persona toda tu experiencia cuando ya has pasado toda una vida, especialmente caminando con Dios? ¿Cómo transmitirle a esa persona? Sea tu hijo, tu nieto, tu hermana, un ser querido. Y para Pablo, Timoteo era un hijo en la fe. Amén. Y le está tratando de transmitir todo lo que él ha vivido, lo que sabe, su experiencia con Dios. Y en este afán, el apóstol Pablo le dice algunas cosas importantes y se las recordaba a ustedes. Por ejemplo, ahí en 2 de Timoteo 1:6, le dice el apóstol Pablo a su discípulo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Verdad? Y le dice, para que no te dejes apagar, porque sé que estás enfrentando retos grandes, y yo ya pasé por ahí. Sé que sientes temor, y es justificado, porque la amenaza, les decía, de la persecución romana estaba sobre la iglesia, y se había incrementado más por iniciativa del malvado Nerón, uno de los emperadores más malvados que ha habido, más malo. Entonces era justificada el que Timoteo se sintiera atemorizado. Pero no solo era eso, sino que también sentía la presión en la iglesia, porque dentro de la iglesia había gente que se le oponía. Increíble, ¿verdad? Que dentro de la iglesia surjan a veces esas facciones. Y el apóstol sabía que él estaba luchando con eso, pero no solamente existía eso, sino que había gente que le estaba metiendo cizaña, falsos maestros, le llama la Biblia, que se hacían pasar como por cristianos. Qué tremenda lucha la que tenía, y un muchacho joven. Entonces le dice el apóstol Pablo, cumple con tus deberes a pesar de todo eso. Porque si sientes temor, el temor es justificado, pero ese temor no viene de Dios. Porque Dios no te ha dado, o no nos ha dado a ningún cristiano, espíritu de cobardía. O sea, de timidez. Un espíritu de timidez.
a tal grado que ese espíritu te detenga, te pare, ¿verdad? Ese era un temor vergonzoso y pusilánime, ocasionado por un carácter débil y egoísta. Y Pablo, esto es lo que más le preocupaba, ¿no? De Timoteo, ¿verdad? Que no se dejara acobardar, que no dejara de ejercer su ministerio, su don. Y decíamos que dentro de esta circunstancia que estamos viviendo, es también importante que Dios nos recuerde que tenemos que avivar el fuego de Dios que hay en la iglesia, en ti, el que Dios ha puesto. Y aunque estemos inactivos o desanimados y aún caídos, el Señor nos puede levantar y usar. Y puede quitar todo temor de nosotros. Ese temor, le dice el apóstol Pablo, ese temor no viene de Dios, porque Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para combatir cualquier situación adversa en este mundo. Porque en Cristo Jesús, dijo él en otra ocasión, somos más que vencedores. Y ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni peligro, ni amenazas, ni virus tampoco, nos pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo no tenía dudas de que Timoteo era un cristiano. Timoteo era un cristiano. Y era un cristiano bien formado, con doctrina. No era nadie ahí medio sancochado. No, era un hombre bien formado, con la doctrina de la gracia. Pero aún así, él llegó a tener temor. A tal punto que se acobardó un poco. Y aquí es donde viene el apóstol Pablo y le dice casi lo mismo que le dijo Dios a Josué, si acuerdan, que le dijo: mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces sabía que Timoteo, la fe de Timoteo se la reafirma ahí. Tú eres un hombre que tiene bagaje. Vienes de una abuela que era creyente, una madre que era creyente, y esa fe también la heredaste tú. Y hay muchos que me están escuchando que vienen de un legado de fe cristiana. Mas sin embargo, nunca nos habíamos enfrentado en tu vida cristiana, nunca te habías enfrentado a un reto como esto. Y hoy Dios te dice: aún en medio de esto, tienes que avivar el ministerio que Dios ha puesto en ti. Sea que cantes, que sirvas, que recaudes la ofrenda, que trabajes como maestro, como diácono, en cualquier capacidad. Tienes que avivar el fuego de Dios en ti, porque Dios te ha ungido. Y tú tienes el potencial que Dios te ha puesto. Y tienes todos los recursos que Dios te ha puesto para servirle al Señor. Y sí, tenemos que aceptar que nos podemos caer y nos podemos sentir debilitados por las amenazas de este mundo y los problemas que surgen. Pero Dios sabe que que ha puesto en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y le da otros consejos también. Aparte le dice que permanezca fiel a sus deberes, le dice: retén la sana doctrina. Lo que oísteis de mí, le dice en el versículo 13 del capítulo 1, yo se los leía, ¿no?, la otra vez, en el 1:13, que lo leí con usted. Retén la forma de las sanas palabras que oísteis en la fe y el amor que es en Cristo Jesús, le dice. Guarda el buen depósito de la fe, esa fe preciosa que se te ha encomendado. Le dice, pero no solamente eso, sino que le dice: acepta, tienes que estar dispuesto a aceptar esta situación
pero no la mires como algo fuera de, como que te ha ocurrido algo extraordinario. No, esta es una prueba de fuego, porque en realidad era una prueba de fuego. Ser testigo de Cristo en ese tiempo y en esos años era estar constantemente en peligro de muerte. Y si te llevaban y ante, por ejemplo, los representantes del emperador y no le ofrecías sacrificio a los dioses y le ofrecías lealtad al emperador, te torturaban y al final lo mataban a uno. Les contaba la historia a los hermanos los contados hermanos que estaban temprano hoy, la historia de Justino Mártir y de 6 también compañeros de él en los primeros, allá por el año 100 de la era cristiana, cómo ellos fueron sacrificados porque no renegaron de Cristo y habían pasado buena parte de su vida desde que se convirtieron sirviendo al Señor. Le dice, acepta la persecución como una realidad. Pero también le da otro consejo, le dice, evita los errores. En el 2.15 le dice, no dejes que te vayan a confundir. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y no te metas, no te distraigas con discusiones inútiles, que no sirven para nada. Pero en esto que vamos a leer ahora, llega a lo esencial. ¿Qué es lo más importante de todo lo que te he dicho? Es importantísimo, importante. Pero esto que te voy a decir ahora, le dice, es esencial. A esto le tienes que prestar atención. Porque lo que yo no te puedo enseñar, lo que yo no te puedo enseñar, lo que yo no te puedo transmitir, con lo que te voy a decir ahora, esto te va a ser suficiente y te va a ayudar toda tu vida. Porque ya le había dicho en la carta, el Señor te dé entendimiento en todo. Eso es como cuando tú ya no hayas que hacer con alguien porque le has dicho todo lo que le puedes decir y no le puedes transmitir todo lo que tienes. Y entonces Pablo le dice, el Señor te dé entendimiento en todo al final. Te ayude a comprender todas las cosas. Pero lo lleva a lo esencial. En estos meses pasados ha habido una discusión que ¿qué es lo esencial dentro de la sociedad en esto de cerrar todo? Lo que le llaman el lockdown. El cerrar todo, ¿verdad? Cerrar todos los negocios, ¿y qué es lo que se debe mantener abierto? ¿Cuál es lo esencial? Y había una discusión si las iglesias son esenciales o no son esenciales. Y por allá unos gobernadores que son totalmente ateos y anti-Dios dijeron, no, las iglesias no son esenciales, hay que cerrarlas. Y están cerradas todavía, por orden de los gobernadores. Ahora, no quiero alarmar a nadie, pero eso se va a hacer una norma dentro de no mucho, porque está escrito en la palabra del Señor. Y entonces, ahí están luchando para abrir las iglesias. Gracias a Dios que en este estado pues no ha habido una orden del gobierno a cerrar las iglesias y las pusieron como esenciales. Ahora, yo entiendo, yo espero que todos nosotros los cristianos entendamos cuál es lo esencial en nuestra vida. Y el apóstol Pablo le dice, mira, esto es esencial, esencial. Y lo lleva y le dice estas palabras que están en 2 de Timoteo 3:16. Y le dice, mira, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y usted dirá, y ya en ese tiempo, hermano, estaba escrito el Nuevo Testamento. Estaba escrito ya.
vamos a ver en la palabra del Señor si en estos años, los primeros años, 60 años de la vida cristiana, ya estaban escritas las cartas del Nuevo Testamento. Interesante saber eso, ¿verdad? Porque le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto tienes que saberlo, es esencial. Y entonces vamos a ver en Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15, les voy a leer esto. Toda la escritura, le dice, es inspirada por Dios. Y le dice, allá para casi el final del Nuevo Testamento, Segunda de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, escuchen esto, casi en todas sus epístolas. ¿Estaban o no estaban escritas las epístolas ya? Amén. Ahí estaban. Y Pedro las había leído todas, las epístolas de Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, dice difíciles, no imposibles. ¿Saben por qué? Porque estamos en el primer siglo, cuando la gracia del Señor apenas se está dando a conocer, el misterio escondido en los siglos pasados, que es Cristo, la esperanza de gloria, que no es el pueblo de Israel, el único pueblo elegido de Dios, es la iglesia. Entonces, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Se dan cuenta? El Nuevo y el Antiguo Testamento, para las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces le dice Pablo a Timoteo, esto es esencial, que sepas que toda la escritura es inspirada por Dios. Que no te cuenten cuentos, que no vengan y te digan, como dicen ahora, no, el papel aguanta lo que le pongan. ¿Tú sabes quiénes dicen esto? Los ignorantes, los indoctos. Y tú vas a ver alguna gente que tiene tremendo renombre y lo vas a oír hablar de la Biblia y no saben nada de la historia de la Biblia. Y estos documentos que tenemos son más ciertos y más fidedignos que la Constitución de los Estados Unidos. Estos documentos fueron sellados por la sangre de los apóstoles y profetas. Toda la escritura, le dice, escucha esto, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro conocía lo que hoy llamamos las escrituras del Nuevo Testamento, pero no solo eso. Pedro sabía cómo funcionó y cómo funcionaba la inspiración de las escrituras. Oigámoslo a él otra vez, oigámoslo de nuevo. En Primera de Pedro, vayan conmigo a Primera de Pedro ahora, capítulo 1 y el versículo 10. Primera de Pedro. No solamente conocía las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, sino que sabía cómo las escrituras habían sido inspiradas por Dios. Escucha, esto era un pescador, un artesano, no era un teólogo como Pablo, pero es que para Dios no hay acepción de personas. Te da entendimiento a ti como se la puede dar, te puede dar más entendimiento a ti que a un teólogo profesional.
Y te puede dar revelación también de la palabra del Señor. Es más, todo cristiano está llamado a tener revelación para entender la Escritura, iluminación para entender la Escritura. Y mira, él sabía cómo funcionaba también la inspiración. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, a nosotros también, inquirieron y diligentemente, digo conmigo, diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. No eran tontos. No era que se iban a convencer con un cuentecito, con una fábula cualquiera. Era gente inteligente. Mira, no quiero discriminar a nadie, ni Dios me libre de tener ese pensamiento siquiera, pero por algo Dios le dio a los judíos la palabra del Señor. ¿Entiendes lo que te digo? Porque esa gente tiene una disciplina especial, no solamente en su vida natural, sino cuando Dios los llamó también. Sabía que tenían una serie de cualidades especiales. Y si tú te quieres pelear con Dios, peleate con Dios. Pero a ellos les fue dada la palabra de Dios originalmente. Te guste o no te guste, mi niño. ¿Entiendes? Es así. Y yo sé que un cristiano verdadero no se va a molestar. Porque diga, ay, ¿por qué el Señor no nos escogió a nosotros, los guatemaltecos? ¿Por qué no? ¿Y por qué a nosotros no nos escogió los españoles? Porque no le dio la gana, él sabía lo que estaba haciendo. Y Dios se la sabe toda. Así que ni nos disgustemos. Pedro, un pescador, sabía cómo funcionaba la inspiración de la Biblia. Dice, escudriñando, el 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os anuncias, por los que os han predicado el Evangelio. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Hay hombres que escribieron estas cosas, ni ellos las entendían, porque eran para nosotros. Y si los ángeles están sentaditos aquí y el Señor me da iluminación para entender su palabra, ellos van a escuchar cosas que ni siquiera saben, porque eso es para la iglesia, para que la iglesia se la revele al mundo. Y si el mundo tuviera un poquito más de humildad y se dejaran de tanta soberbia y de tanta rebelión contra Dios, tomarían todo este conocimiento de Dios y se verían bendecidos más allá de lo que jamás se pudieran imaginar. Y en vez de estar comiendo de las algarrobas del mundo, estuvieran alimentándose de la palabra de Dios. Pero han escogido ir a los containers de la basura del mundo y sacar ahí y alimentarse de esto. No quieren saber nada de la palabra del Señor. Entonces, estos hombres sabían, fíjate, no solamente que la palabra de Dios era inspirada por el mismo Dios y se aseguraron de eso, sino que sabían cómo funcionaba la inspiración de la palabra del Señor. Ahora te quiero decir esto. Hay grados de revelación en la Escritura, mas no grados de inspiración. Sé que lo vas a entender si te lo repito. Hay grados de revelación en la Escritura, pero no grados de inspiración. En otras palabras, a Pablo, por ejemplo, se le reveló muchas más cosas, por ejemplo, que al apóstol Pedro. Viste que él leía las epístolas y decía, wow,
lo que el Señor le dio a Pablo y Pedro lo reconoció. Y dijo, es grandioso. Le dio una revelación más extensa. Pero la inspiración que recibió Pablo es la misma que recibió Pedro. Y la misma que recibió Judas. Y la misma que recibió Juan. Es la misma inspiración. Pero la revelación fue más extensa para algunos. Por eso vas a escuchar de profetas mayores y profetas menores. No es que el grado de inspiración haya sido diferente, fue el tamaño de la revelación, la extensión de la revelación. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y los que están en casa, tal vez te destruiste con el cafecito ahí, pero dije que hay grados de revelación en la Escritura, mas no grados de inspiración. Ahora, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, le dice a Timoteo. Esto es una cosa que tienes que tenerla, que nadie te vaya a tratar de dar gato por liebre, a tratar de confundir y a meterte otro librito por ahí y decirte, no, porque mira, porque esta señora o este hombre fue un... No. Aquí la era profética se cerró y ahí se sellaron las Escrituras cuando los apóstoles terminaron de recibir la revelación. Por eso dice el mismo Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cualquier otro que salga por ahí, que haya salido después de ese tiempo, es un falso, queriendo establecer otro fundamento u otra revelación. Y le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Le dice, y útil. ¿Estás conmigo ahí, verdad? Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, para educarnos a nosotros en una vida recta. Porque cuando venimos al Señor, todos venimos con diferentes grados de desórdenes. Si puedo usar esa palabra, ¿no? Voy a usar una palabra y espero que no se me ofenda. Diferentes grados de trastornos que el mundo y la naturaleza en que nos movemos nos provocó. Y tú dices, hermano, me está diciendo loco. No. Todos venimos al Señor con una cantidad de cosas y entre más hemos vivido, pues mayor es el daño que hemos recibido. ¿Me entiendes lo que te digo? Por eso es que a los mayores, a las personas mayores, les es más difícil que esto les entre ya. ¿Me entiendes? Porque ya tienen tanto prejuicio y cosas en su cabecita. No decías tú que a veces le dices a una persona mayor, mira, la palabra del Señor es así. Nada. Solo el poder de Dios. Ese sí puede ser milagro. Entonces tú tienes que descansar en el poder de la oración. Y nunca darte por vencido de pedir por esa persona, porque solo el Señor puede hacer milagros maravillosos y correr el velo, quitar todo eso. Entonces todos venimos al Señor. Dice, toda la palabra del Señor es útil. Dice, para instruir en justicia. Enseñarnos, educarnos a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. No como nosotros pensábamos. No como la cultura del mundo nos enseñó. No como nos lo dicen los sabios de este mundo. Sino como Dios sabe que es lo correcto. Entonces, eso lo hace la palabra del Señor. A todos nos alinea. Aunque se tome toda una vida, pero nos endereza. Por eso le dice a Timoteo, lo que yo no te puedo enseñar, en la Escritura lo vas a encontrar. Ahí está la clave. Eso es lo esencial. Que te des cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todo esto. Le dice.
La palabra de Dios, que abarca la verdad revelada como está contenida en la Biblia. Y luego le dice, para enseñar, le dice, para, ¿qué cosa está ahí la palabrita esa? Para redarguir. Para corregir. ¿Por qué? Porque venimos desalineados al Señor. Y hay algunos que estamos en el proceso todavía. Por eso cuando se dice que los cristianos somos un edificio en construcción, estamos diciendo lo correcto, ¿verdad? Lo correcto. Le dice, para redarguir, para instruir en justicia. Pablo conocía el poder de las Escrituras en una mente renovada por Cristo e iluminada por el Espíritu Santo. Sus efectos positivos y beneficiosos no tienen comparación. A algunos de ustedes les ha llegado este clip, esta historia. En los Estados Unidos, un instituto de ciencia llevó a cabo un estudio propiamente dicho de 40,000 personas entre los 8 años y los 80. Y la idea inicial era cómo interactuamos con la palabra del Señor, ¿verdad? Las personas que la leen. Y luego terminaron descubriendo algo que no estaban buscando, y es el efecto de la Biblia en el cerebro humano. Entonces estaban buscando nada más cómo interactamos nosotros con la palabra de Dios, con las Escrituras, y descubrieron unas cosas extraordinarias que algunos de ustedes probablemente ya la han leído, que cuando se lee la Biblia 1 o 2 veces por semana, por ejemplo cuando venimos aquí yo les digo abra la Biblia, lean. Algunos pues, ni la abren, dicen no, yo voy a escuchar mejor, está bien, pero cuando la leo 1 o 2 veces por semana descubrieron que el efecto es casi insignificante. Cuando venimos aquí abrimos una porción de la Escritura y entonces el efecto es casi insignificante. En algunas áreas claves descubrieron de la vida de las personas era casi insignificante. Ahora, cuando estudiaron el efecto 3 veces a la semana, cuando se lee 3 veces a la semana, ya hubo un cambio diferente, como un pequeño aumento, como cuando ves que en la pantalla que aumentan los latidos del corazón o las pulsaciones. Así hubo un pequeño aumento bastante significativo al leerla 3 veces a la semana. Algo pasó, pero el descubrimiento más profundo fue este, que cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, entonces al examinar lo que pasaba en las personas que la leían 4 veces por semana, algo se disparó exponencialmente, porque se esperaba que fuera, bueno, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, otro poquito, pero no, a las 4 veces se disparó exponencialmente el cambio que hubo en las personas. Y por ejemplo, el sentimiento de soledad cae, se dieron cuenta, en un 30% cuando se lee 4 veces por semana. Los problemas de mal carácter, que gracias a Dios que no los tenemos todos, ¿verdad? Unos cuantos nada más. Los problemas de mal carácter cayeron en un 32% o caen en un 32%. La amargura en las relaciones, eso es extraño, pero bueno, se los menciono así nada más. La amargura en las relaciones, ¿verdad? Con los hijos, con la esposa, con el vecino, con los compañeros de trabajo, eso que casi nadie parece, pero bueno, parece. La amargura en las relaciones cayó en un 40% cuando se lee 4 veces por semana. El alcoholismo en un 57%. Los sentimientos de estancamiento espiritual
que es como una enfermedad endémica casi en la iglesia cristiana. Se sienten estancados espiritualmente. Cuando la lees 4 veces por semana, ese sentimiento de estancamiento espiritual baja a un 60%. Y cuando compartes la palabra, se dispara a un 240%. Hay que leerla 7 veces a la semana. El contacto con la pornografía, por ejemplo, baja a un 71%. Ahora, a mí no me tenían que dar ese estudio, porque yo sé exactamente los grandes beneficios que trae leer la palabra del Señor. Amén. Y el salmista lo dice, y toda la palabra de Dios lo explica ahí. Dice que si la buscamos como el oro, si la escudriñamos, será medicina para nuestro cuerpo, nuestros huesos. Limpia, sana, renueva. Tenía un hermano que estaba joven todavía y cogió ya había caído en el alcoholismo prácticamente. Y tú sabes cuando alguien cae en esa picada, ¿verdad? Cuán difícil es salir de ahí. Y mi hermano, los diciembres a veces estaba accidentado ahí con sus piecitos rotos, porque para colmo manejaba una moto. Y yo no decía nada, pero en mi corazón yo sentía que era difícil porque yo nunca había tomado, ni sentí esa necesidad, y ya el Señor me había rescatado, ya lo conocía, y lo miraba a él en aquella situación, y me vine para este país con mi corazón también cargado, porque allá también pues él se quedaba, pero sucedió algo maravilloso. Mientras yo me vine, él comenzó a visitar la iglesia donde yo visitaba también. Y un día se entregó al Señor. Y ahí se acabó el alcoholismo, para la gloria del Señor, hasta el día de hoy. La sed por el alcohol. Y eso, la gloria es para Él. Y ese poder lo tiene la palabra del Señor con cualquiera que realmente se mete a la palabra del Señor. El problema más grande que tenemos en la iglesia es la falta de compromiso con la palabra del Señor. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo. Esto es esencial. Nunca te olvides de escudriñar las escrituras. Nunca. Y el Señor lo recomendó también. Dice, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas está la vida eterna. O sea, ahí van a encontrar la información que ustedes necesitan. Pero además le da otro encargo importantísimo. Esto es esencial también, dice. La escritura, y además el capítulo 4, terminamos aquí, el capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escucha esto, esta es la otra cosa que tienes que hacer. Que prediques la palabra. La palabra de Dios, que abarca toda la palabra de Dios, que abarca la verdad revelada tal como está contenido en la Biblia. Que prediques la palabra de Dios. Esto es esencial. Y le dice también, ¿qué cosa? Que instes. Que inste. ¿Qué significa eso? Que inste. La palabra griega tiene eso que instes, tiene un rango amplio de significado. Es como estar listo para algo repentino, algo que suceda repentinamente, estar listo. O insistir en algo de manera enérgica. Por eso le dice, insiste. Aquí la forma del verbo que usa el escritor sugiere las ideas complementarias de urgencia, preparación y presteza. Se emplea para alistar a un soldado y enseñarlo a mantenerse preparado para ir a la batalla en cualquier momento, así como para
un guardia que debía estar alerta todo el tiempo para cualquier ataque sorpresivo. Estas son actitudes imperativas para los predicadores, pero también para los cristianos, todos los cristianos. Todo cristiano, dice Pedro, tiene que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Y para callarle la boca al diablo también. Para llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Porque ahora hay un montón de gente que viene y son como fieras. Sin que les hablas, sin que les digas nada, te atacan. Si tú estás tratando de vivir tu vida cristiana, te la atacan. Si quieres mantener tus principios, te los atacan. Tienes que someterte a lo que te dicen. Ya no es que los dejes de hacer lo que ellos hacen. No, es que tienes que aceptar lo que ellos te dicen. Y hasta te quieren gobernar a los hijos ya. A tus hijos. Quieres que acepten la filosofía que ellos te quieren imponer. Y tenemos que estar preparados porque eso ya está. No viene, ya está. Si no, se lo quieren quitar. ¿Entiendes lo que te digo? A imponerles. Entonces tenemos que estar preparados. Pablo usa la figura de un soldado. Que tenemos que estar preparados en todo momento y en todo tiempo a predicar la palabra, cueste lo que cueste. Le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Los que predicamos debemos proclamar la palabra cuando sea popular o conveniente y también si no lo es en absoluto. Tanto si nos aplauden como si no nos aplauden también. ¿Me estás entendiendo? Debemos hacerlo si parece la opción más adecuada y también en caso contrario. Los dictados de la cultura popular, la tradición, la reputación, la aceptación o el aprecio de la comunidad o de la iglesia nunca deben de alterar el compromiso de predicar para proclamar en todo tiempo la palabra de Dios. No es que si ahora les gusta o no les gusta. Ahora nosotros no estamos para imponerle a nadie nuestro punto de vista o nuestra fe. Pero la libertad que Dios nos ha dado la vamos a usar para predicar la palabra del Señor. Mira, si aquellos en medio de un imperio represivo, ignorante, porque tenía todo lo que tenían dioses falsos, una sociedad totalmente pervertida también como la romana, el imperio romano, aquellos cristianos nunca callaron, porque vamos a callar nosotros ahora. Le dice, redarguye, reprende. Este es un aspecto negativo de la predicación. Redarguye y reprende. Es un aspecto negativo, ¿por qué? La palabra que se traduce redarguye también se puede traducir convence y se refiere a la corrección de la doctrina falsa con el uso cuidadoso de argumentos bíblicos para ayudar a la persona a entender el error de sus acciones. Cuando alguien se mete a la iglesia y viene con una falsa idea o doctrina, hay que confrontarla con la verdad de la palabra del Señor. No es que, bueno, te puedes quedar aquí porque aquí queremos cualquier cosa. No, Señor. La palabra que se traduce reprender tiene que ver más con la corrección de los motivos de la persona por medio de convencerla de su pecado y conducirla al arrepentimiento. Cuando una persona también, y ahora eso tiene que ser más claro que nunca. Es mejor que nos quedemos 20 que sabemos lo que creemos y que estemos parados en la palabra del Señor, a que tengamos aquí 200 personas que no saben ni lo que piensan ni lo que creen. Este es el lado positivo de la predicación. Dice, exhorta, le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escuchen esa palabra, con toda paciencia y doctrina.
conocimiento, pues, ¿verdad? Y luego termina diciéndole más adelante, en el versículo 6, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y mira qué lindo, le dice, he peleado la buena batalla. Qué lindo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Jesús. Sé sobrio en todo, sé prudente, le dice. Soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Ya le había advertido esto en el primer capítulo, ¿verdad? De que tenía que soportar las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. En el capítulo 2 te puedes dar cuenta que es muy importante lo que le dice el apóstol Pablo en el versículo 11 a Timoteo. Le dice de la siguiente manera, si lo tienen ahí, 2 y el versículo 11, le dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Lo único que dice, si le negáramos, él también nos negará. Esta negación no es como la de Pedro, porque Pedro era un cristiano que tuvo una debilidad. Lo negó, ¿cuántas veces? 3 veces. Así que no te asustes si en algún momento de prueba tu fe se ha caído. Pero ¿sabes lo que pasó con Pedro? Cuando el Señor Jesús lo miró, lloró amargamente. Y de ahí se levantó y predicó a Cristo como nunca lo había predicado. O sea, Dios entiende que tenemos debilidades. Cuando dice, si lo negáramos, él también lo negará. Esto es de la gente que dijo una vez que creía en Cristo y se fue. Y lo negó completamente para siempre, ¿me entiendes? El cristiano puede tener una debilidad, pero se va a levantar. Pero estos que son los profesantes, los que profesan de nombre nada más, estos no tienen retroceso, porque eran profesantes nada más. Si lo negáremos, él también nos negará, porque ¿cómo va a estar alguien con el Señor que lo negó, que no lo acepta, que lo rechazó? Dice, si fuéramos infieles, esto es lindo, mire, él permanece fiel. Y yo le doy la gloria al Señor. Amén. Porque Él sabe que nosotros estamos en la tierra y que ninguno de nosotros tiene una fidelidad perfecta. Pero su gracia nos cubre. Mira lo que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si tú que estás aquí o me estás escuchando, quizás te caíste, te tropezaste, tuviste algún problema, pero tú sabes que eres de Cristo. Levántate en el nombre del Señor y camina y sírvele al Señor, que Él está esperándote con los brazos abiertos. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo partió de este mundo con una fe triunfante y con su fe intacta. Nosotros le damos la gloria al Señor. Amén. Y yo mira, y yo le pido al Señor todos los días, le digo al Señor, renueva mi fe y mi amor por ti. Y lo lindo es esto, que el Señor lo hace. En medio de todas las circunstancias, el Señor renueva el amor por Él. Cuando nosotros se lo pedimos, fíjate, Él lo hace, porque Él es especialista en hacer eso. Todos los días
le pido al Señor eso, que Él renueve mi amor por su obra, que renueve mi fe, que quite todo aquello pues que estorbe también mi relación con Él. Y que cuando lleguemos al momento, porque fíjate, esta es una realidad, dice el apóstol Pablo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Una de las cosas que tiene la Escritura es que te presenta las cosas como son. Y aquí todos vamos a partir de este mundo. Y es una realidad. A veces mi esposa me dice, no llames a la puerta. No, si yo no la estoy llamando, yo no la quiero en este momento. Yo le pido al Señor que me dé más años. Pero le digo, pero tenemos que prepararnos. Porque la partida es, no hay cosa más cierta, más segura que la partida de este mundo. Y la Escritura lo presenta ahí. Mira, la tragedia más grande no es que un montón de viejitos se hayan fallecido. Porque un año más, 2 añitos, ¿qué más da? Si algo, imagínate, 2 afeitadas, 3 afeitadas, ya estaban, y vino el virus y se ha llevado una cantidad, porque el 90 y pico % son de personas mayores de 80 años. La tragedia es que un montón de esa gente, una cantidad inmensa de esa gente se fueron sin Cristo. Que prediques, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Mi esposa tuvo la oportunidad de estar con una señora hace unas semanas atrás, una compañera de trabajo, y Dios le puso en su corazón que le predicara el Evangelio. Y mi esposa se puso ahí, ella me contaba, todos los días que tenían un chance, le predicaba a ella. Y le predicaba, una señora ya mayor, pero todavía pues muy entera. Y nadie sospechaba nada, que qué es lo que iba a pasar. Y ahí mi esposa estaba predicándole el Evangelio. Y un día de tanto le dijo mi esposa, mira, yo lo único que te estoy predicando es la verdad de la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, aceptar al Señor, ¿verdad? Y con diferentes formas le insistía a la señora. Y llegó un momento en que le digo, pues yo no quiero saber eso, yo no quiero conocer la verdad, no quiero que me hables más de eso. Una semana después no llegó a trabajar porque se sentía malita. Ya desde antes que estaba trabajando, mi esposa me contaba y yo le decía, ¿estás mal? ¿Te sientes mal? No, yo estoy bien. Y entonces dejó de llegar a la siguiente semana y resulta que mi esposa la llamaba, ¿cómo estás? No, aquí estoy con una tos. ¿Y has tomado algo? ¿Te has tratado? No, es que yo estoy bien, yo no necesito tomar medicamento. Pasaron 8 días, los 8 días la llevaron al hospital. Y unas 2 semanas después murió. Y most likely, lo más seguro que se fue sin el Señor. Porque había una arrogancia y una rebeldía en ella. ¿Cuánta gente? ¿Se acuerdan lo que les dije? Cuando uno está, entre más mayor está, más resistencia hace al Evangelio. Pero oremos para que el Señor suavice los corazones, hablando de los corazones, para que la misericordia del Señor cubra a nuestros familiares, aquellos que no han sido alcanzados por la gracia del Señor, y sepan que a la vuelta de la esquina está la partida de nosotros de acá. Y la pregunta es, ¿con quién te vas a ir? No solamente es la bendición de vivir aquí bajo la gracia, la cobertura y las bendiciones infinitas del Señor, sino que cuando partamos de acá, vamos con esa certeza. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los dijera. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y el apóstol Pablo decía que si este tabernáculo se deshiciera, este edificio hecho de mano, tenemos uno eterno en los cielos, en donde Dios le concedió también un día subir y
y escuchar palabras inefables. Dios lo subió, dice, no sé si en espíritu o en carne, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo fui al paraíso y el Señor lo trajo de nuevo a la tierra y nos dejó ese testimonio en su palabra. Este no era un fanático, este no era alguien que le lavaron el cerebro. Estos eran hombres clarísimos, inteligentes, sensatos, pero que vieron con sus propios ojos la majestad, el Dios real y verdadero, ese que te habla a través de la Escritura y ese que te presentamos hoy. Y te instamos a que lo aceptes como Señor y como Salvador, como si Dios hablase por nosotros, decía el apóstol. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Si estás escuchando este mensaje y hoy es tu día y tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, hoy lo puedes hacer perfectamente. Y no necesitas hacer grandes cosas, solo necesitas rendir tu corazón a Él. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca y creer en tu corazón para que seas justificado y pases del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y los beneficios que vas a tener en Cristo Jesús no se comparan para nada con las algarrobas de este mundo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por esta palabra preciosa, inspirada de Dios, que tiene poder para edificarnos y sobre edificarnos, y para que esta palabra también siga corriendo y sea glorificada y manifestada en cada vida? Señor, en esta mañana preciosa te damos gracias infinitas, Señor, porque nos has permitido una vez más presentar tu palabra de vida, Señor. Tu palabra que nunca dijiste regresará vacía, sino que cumplirá el propósito para la que tú la enviaste, Señor. Te ruego en este momento que en cada corazón sea derramada abundantemente la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Que seamos motivados, Señor, como nunca a leer y escudriñar tu palabra. Que esta semana sea una semana de transformación, Señor. Que no la leamos una vez, que no la leamos 2 veces, ni 3 ni 4, Señor, sino que le hagamos el pan de cada día, Señor. El pan de vida, Señor. Trae revelación e iluminación a tu iglesia, Señor. Y que aprendamos, Señor, y volvamos a alimentarnos de tu palabra, mi Señor, para que por ella crezcamos en salud, Señor, en salvación, en conocimiento, Señor. Si hay alguien que está escuchando este mensaje y hoy se rinde a ti, Señor, y reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, en esta mañana, Señor, te ruego que se una conmigo en una oración de gratitud, ahí donde está, y le diga: Señor, te abro las puertas de mi corazón de par en par. Te invito a que seas el dueño de mi vida. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, Señor, y que también resucitaste para que yo pueda ser presentado justo delante de Dios. Señor, en el nombre de Cristo renuncio a mi vida pasada y acepto la vida nueva en ti. Dame sabiduría e inteligencia para leer y entender tu palabra y para serte fiel de ahora en adelante todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, puedes dejarnos saber para orar por ti también. Y la iglesia que está aquí, dale gracias al Señor.
porque conocemos su palabra, porque nos ha dejado entender su propósito, porque tenemos la oportunidad de seguir predicándola, Padre. En el nombre de Jesucristo también bendice a todas las iglesias y los pastores en esta mañana, Padre. Y así como motivaste a Timoteo por medio del apóstol Pablo, sigue también, Señor, encendiendo la llama en nosotros hasta que tú vengas, Padre. En el nombre precioso de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Si me estás viendo por ahí, puedes mandar tu ofrenda, si no lo has hecho, tu contribución a la información que está en la pantalla ahí, y que Dios te bendiga. Que tengan una feliz semana, mis amados.